entrar al mercado medio, veía personalmente cómo los dueños tenían que posponer su crecimiento por la inversión que habían realizado en SAP y nos costaba mucho encontrar proyectos relacionados con éxito. Y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué invierten en SAP para crecer y acaban reduciéndose para pagar los retrasos o lo que faltaba en SAP? Entonces, los que ya de ustedes que han pasado por varias implementaciones, saben las cosas que hay que cuidar. Y algo de lo que descubrimos desde mi trinchera de marketing era que las personas tenían que saber, tenían que querer y tenían que poder colaborar, no solo en la implementación, sino en la colaboración de esa construcción. Y eso ha sido algo sumamente importante. Aquí queremos compartirles precisamente esto que nos ha movido desde siempre: crecer, ayudar con sistemas para detonar una mayor riqueza en la sociedad y beneficio para todos. Entonces, desde esa perspectiva, queremos compartirles 20 años de trabajo en organizaciones desde el punto de vista de colaborar con los directores de informática, los directores financieros y los equipos de implementación para que logren sus objetivos y el negocio crezca. Sin embargo, aquí nos enfrentamos en un momento de cambio muy importante, porque está cambiando la forma como entendemos la tecnología, cómo va la tecnología a desarrollarse y el potencial que nos puede dar. Estamos hablando de inteligencia artificial, de trabajo en la nube, y justo ayer hablaba con una organización europea en Luxemburgo que están migrando todos a la nube. O sea, no hay ya discos duros, no hay memoria directa en la computadora, sino todo está en la nube, y eso impacta al 100% de las personas. ¿Cómo lograrlo? Entonces vamos a ver esta introducción que ya fue y luego aspectos concretos de cómo se puede lograr. Por ejemplo, los retos que hay que tener en cuenta cuando estamos planeando no son solo técnicos, que nos podemos estar acostumbrando a ver qué puede fallar el consultor, cómo le hacemos. No, hay otros tipos de situaciones, como la organización está lista para recibirnos, las personas están preparadas, desean colaborar, van a trabajar muchas horas adicionales durante este proceso, pero hay algo que no contemplamos: el entorno donde estamos, la economía, la situación de la compañía en general, si está en fusiones, si está en crecimiento o si está desde un punto de vista siendo impactada por proyectos anteriores, ¿no? Entonces, esos son los puntos. Preguntas fundamentales para anticiparnos y diagnosticar el riesgo de cualquier iniciativa de innovación. Y son preguntas porque a través de las preguntas es como provocamos reflexión. De nada sirve que nosotros digamos que los líderes estén comprometidos. Más bien esta pregunta que provoque reflexión para decir, ¿están realmente comprometidos? ¿Quién? ¿Mi jefe? ¿Su jefe? ¿O todos los que van a ser impactados? Háganse una pregunta, y esto es casi una ley, de si el proyecto va a impactar a 10 directores, a 10 gerentes, y solo 3 tomaron la decisión, ¿qué creen? 7 están en contra o están neutros, cuando necesitamos de los 10, de la colaboración de los 10. Entonces, es la primera punto clave. ¿Los directores están comprometidos con esta propuesta de innovación y de cambio? 2, ¿cómo se han manejado los cambios en la empresa? ¿Cómo quedó las personas? ¿Con miedo o con entusiasmo? Y eso va a determinar cómo van a recibir cualquier noticia de innovación. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? ¿Sabré cómo? ¿Perderé mi empleo? ¿Voy a ser sustituido? ¿O tendré muchísimo trabajo? Si no las prevemos desde antes, se nos va a complicar durante el proyecto. Y la última, ¿qué tanto estamos desaturados de cambio al mismo tiempo? O sea, hablábamos esta semana con la Asociación de Profesionales de Gestión del Cambio en Estados Unidos,
y decíamos que es la congestión de los cambios, ¿no? No es congestión del cambio, sino la congestión de muchos cambios. Entonces, eso tiene que ver mucho con Project Management, pero también con liderazgo y también con medirle qué tanto esfuerzo vamos a necesitar para sacarlo adelante. Primeras 4 preguntas que se llevan para reflexión, pero no solo para ustedes. Una gestión ética del cambio requiere que estas preguntas se socialicen, háganlas con sus equipos, háganlas con sus jefes, háganlas con sus peers, con sus colegas, para que de veras obtengan algo más allá de una que le llamamos en México ceguera de taller. Porque estas estadísticas ya las tienen ustedes, pero ¿cuál es la verdadera estadística del tipo de fracasos de toda innovación? Yo diría, la mejor estadística es que ustedes vean en sus empresas cuáles proyectos se han retrasado, cuáles no han salido, cuáles no han entregado los beneficios. Esas son las estadísticas que les van a servir muchísimo a ustedes, y cuando quieran hablar de nuevas iniciativas, tengan en cuenta, porque van a decir, oye, yo confío en ti, yo confío en la iniciativa, pero ¿cuáles son los resultados de iniciativas pasadas? Y ahora otra información, que pregunten y reflexionen sobre qué ha hecho que los proyectos se retrasen, qué ha hecho que los proyectos no den los resultados esperados. Y desde esa perspectiva, lo que les comentaba al principio, cuando yo no podía hacer publicidad, cuando era director de marketing en México, porque no había proyectos de los cuales hablar bien, le daba un doble clic y siempre habría un componente de personas que no supieron cómo, que no supieron cuándo, o no pudieron, o que no quisieron. Y entonces ahí es donde, cuando hacemos lo que hoy determinamos, y en ese tiempo no se conocía, con gestión del cambio, logramos que las personas quieran, puedan y sepan. Y para lograrlo necesitamos que se sientan cuidadas y respetadas. Hasta aquí el tema de introducción, pero viene algo sumamente importante. Quizá algunos de ustedes ya hayan visto esto. Esto personalmente tuve el privilegio de que me lo enseñara Michael Hammer, y eran de las primeras láminas que utilizábamos en SAP para venderlo, ¿no? Decir, y la verdad es que hoy quizás seguimos así, y encuentro N organizaciones de lo que me dicen, aquí trabajamos por silos. O sea, ¿qué pasó? Al implementar una innovación no consideraron las interacciones, y entonces la primera es una organización funcional automatizada. Sí, todos tienen sus sistemas, pero no se hablan. Y entonces eso nos lo decía Michael Hammer en 1996, 1997. Y luego la otra lámina que mostraba es la siguiente. Con sistemas como SAP, lo que estás haciendo es poniendo un dato único, un dato centralizado y un macroproceso que una todas las áreas. Pero para lograrlo, lo que necesitas es que desde el diseño de la solución estén contemplados esos macroprocesos. Pero ¿cómo haces para que eso funcione? Necesitas poner a conversar a las personas líderes de cada una de estas áreas para que cedan su reino y hagan entre todos un imperio. Y esa es la clave, porque entonces SAP, decía Michael Hammer, es igual a realizar una reingeniería. Y además lo divertido, y aquí lo puedo decir con toda transparencia, Michael Hammer una vez lo invitaron a hablar en una conferencia de J.D. Edwards y quiso decir esto, y en lugar de SAP puso un ERP, pero después algo así terminó como diciendo, bueno, y con J.D. Edwards no es una reingeniería, lo implementan como quieran. Estoy hablando de sistemas de hace 25 años. Entonces, pero hoy más que nunca, SAP implica un cambio de procesos, un cambio y eso demanda la colaboración. Entonces, si queremos innovar utilizando las famosas mejores prácticas de SAP, nos vamos a enfrentar con un reto muy grande, porque hay que cambiar muchas cosas en la organización. Y en unas par de láminas vamos a ver qué hay que cambiar, cómo hacerlo. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Por primera vez de manera oficial a nivel mundial estamos dando las siguientes noticias. Pero antes,
¿Qué decía Michael Hammer de esto? Los problemas técnicos, y Michael Hammer es el padre de la reingeniería, y tiene unos libros maravillosos, ya en paz descanse, murió en el 2008. Dice, los problemas técnicos son los problemas fáciles y los no técnicos son complicados. Porque yo como financiero, yo como ingeniero, ¿qué tanta práctica tengo para hacer empatía, para escuchar, para liderar? Y entonces, y además, ese tipo de temas podemos sentir que nos distrae y nos quita de lo que es importante. Por eso decía Michael Hammer, y los no técnicos son complicados, porque hay que poner a conversar a muchas personas. Esa es la primera parte, y bienvenidos sus comentarios abriendo su micrófono en cualquier momento o por los chats de aquí del webinar. Por favor, bienvenidos. Pero ¿qué sucede con eso de los castillitos famosos? Y esto, queremos presentarlos algo que nosotros le llamábamos evolución consciente, pero Vicente el viernes lo bautizó como transformación consciente, y de veras aquí lo puse en honor a tuya, Vicente, porque es hacer una transformación a propósito. Es decir, cuando estamos pensando en innovar a través de SAP, la transformación se puede dar por decantación, pues es un beneficio colateral o un daño colateral, pero si lo planeamos desde antes, entonces es una transformación a propósito o con propósito, y eso lo hace consciente. Entonces, a ver, ¿qué quieren las empresas? Y vamos a poner la dimensión primera, aquí lo tienen como prioritaria, que queremos mejorar nuestra atención al cliente, nuestras ventas y entregar valor. Y entonces, ¿qué tenemos? Podemos medir del 1 al 8 el nivel de madurez de cómo estamos. Entonces podemos decir, en este ejemplo que he sacado de mucha experiencia, de probar este modelo, de echarlo a andar, decimos, ok, yo tengo mi nivel comercial, mi CRM, mi atención a clientes, mi modelo comercial en 4, y lo quiero llevar a que haya plena integración humana y plena colaboración. O sea, quiero dar 2 brinquitos. Y eso lo queremos hacer poniendo un sistema, pero resulta que cuando volteo mi sistema está un poco atrasado y necesitamos, para lograr la meta, al menos llevarlo un punto antes. Tenemos que trabajar en los sistemas, y entonces nos metemos a una gran inversión, y en esa gran inversión resulta que el proyecto no está funcionando. ¿Por qué? Porque resulta que si realmente analizamos, para que el proyecto salga tenemos que tener nuestros procesos claros, documentados, o al menos personas que lo conozcan. Y cuando volteamos, nuestra organización está en el peor caos, ¿no? De decir, el caos primogénito, no sabemos claro los procesos, no sabemos roles y responsabilidades, y entonces el esfuerzo que va a requerir va a ser muy grande para llevarlo al punto 6. Pero resulta que también, si analizamos, tenemos nuestra arquitectura organizacional en el punto 2, y cuando cambiamos los procesos y cambiamos la forma de interactuar, necesitamos tocar nuestra estructura. Y entonces, ¿cuál va a ser el esfuerzo que necesitamos para llevarlos todos al menos al número 6 si queremos llegar a la parte 7 en madurez de nuestros clientes y valor compartido? Y entonces ahí, cuando esperamos que los sistemas lo arreglen todo, la tecnología, y ustedes lo saben también como yo, no trae ningún beneficio por sí sola, si no tenemos en cuenta desde la planeación de la implementación y de la innovación que queremos trabajar, que tenemos procesos o dimensiones organizacionales que están atrás y que van a ser un lastre, y a eso les llamamos dimensiones críticas. Hasta aquí vamos. Pero hay una dimensión que no se menciona, queridos colegas, que es la dimensión oculta. Y en esta dimensión oculta, aquí determinamos qué es liderazgo y cultura, porque para llevar a cabo esta transformación necesitamos reunir a los 7 directores que no fueron preguntados y que no participaron en la decisión de esa propuesta de innovación, migración, implementación o mejora de sus procesos y de sus áreas. Y entonces
Esa es una dimensión que no aparece, pero nosotros los consultores de evolución consciente la tenemos identificada y trabajamos directo porque van a ser los líderes, del comité directivo y los managers, los gerentes y los jefes de área, los que su liderazgo va a hacer que ellos mismos y las demás personas quieran, puedan y sepan. Y con esto estamos teniendo, y esta es una de las primeras herramientas que compartimos. Cuando planeen una innovación, no ignoren las otras áreas que son sumamente importantes y sin las cuales no vamos a poder hacer. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos con más detalle? Y aquí viene todavía otra parte de esta herramienta que conversamos. Primero, identifica las dimensiones. ¿Cuál es la prioritaria? ¿Qué quieres lograr con esto? Vicente, adelante, por favor. Sí, Julián, lo que pasa es que todo lo que has estado comentando desde antes, desde que empezaste a mostrar los KPI, los indicadores, y después cuando en la última slide, que te devuelves una, los elementos, ¿cierto?, asociados a identificar todo lo que es prioritario, condicionantes, críticas y las sombras, me vino a la cabeza lo que uno siempre desde la experiencia y también obviamente ha escuchado en el largo de estos años, que obviamente para llevar adelante un proceso de transformación, tú tienes que tener en consideración tres elementos que son los principales, son los procesos, las personas y la tecnología. Pero debajo de estos tres elementos, este elemento de sombra que tú comentaste, ¿cierto? Que es liderazgo, cultura y conocimiento, lo veo como el soporte finalmente para poder eh, considerar el elemento de madurez que tiene que tener la organización para poder desafiarse y tomar el desafío hacia adelante de la transformación consciente. Entonces, no quería dejar pasar el momento para comentarte esto que estoy pensando y cómo lo veo desde mi punto de vista. Ahora, obviamente, el resto de la audiencia puede tener alguna opinión completamente distinta a la que tengo yo, pero quería comentártelo para también ver si te hace sentido y también dejarlo a la audiencia para que también puedan comentar de que cómo lo ven, si es que ven algún matiz distinto, alguna visión distinta que pueda complementar lo que estamos conversando. Sí, bienvenidos, por favor. Abrimos micrófono, de eso se trata. Gracias, Vicente. Gracias. A ver si es que hay alguien que quiera apuntarse con algún otro aporte y podamos ahí ir desarrollando también un poquito la idea y profundizándola junto a Julián, que nos ha estado compartiendo información que es muy, muy interesante para tenerla en consideración. Sin temor, sin temor, puede levantar la mano. Y sobre estos temas, o sea, seguimos con la misma línea, Vicente. Es decir, Perfecto. a ver, identifica esas dimensiones y no se te olvide la dimensión fantasma. Sí, Patricia, cuéntanos. Buenos días, qué charla tan interesante, me encanta. Hola Vicente. Hola Bueno, Patricia, gusto. yo creo que la información que nos estás proporcionando todos los días los vemos en estos proyectos donde no solo se articula la tecnología y los procesos, lo más importante es la gente y es lograr esa adopción de lo que les estamos entregando. Eh, Muy totalmente de acuerdo a lo que nos estás presentando dentro de las organizaciones. A veces las prioridades están muy enfocadas hacia el resultado, pero no se nos olvida pensar en que el resultado no llega si no trabajamos primero con la gente. Entonces, pues esta charla realmente me hace todo el sentido, donde nosotros a veces perdemos eso porque necesitamos tener el resultado rápido, sea porque estamos sacando el proyecto de S/4HANA, que hay que entregarlo rápido, que hay que salir en los tiempos, atropellando a veces nuestros mismos empleados. Entonces,
Yo sí creo lo que tú estás planteando sobre hay que darle esa importancia a las personas primero y saber cómo vamos a cambiar su modelo de trabajo antes de llegar a atropellar. Qué buena reflexión ahí de Patricia. Disculpe que te tome ahí el espacio, Julián, pero encuentro muy buena y valiosa el comentario que realiza Patricia. Y lo conecto también que es tan fundamental el elemento personas, cultura, ¿cierto? Conocimiento en las compañías y equipos, que ese es el elemento que finalmente te permite que el proyecto mantenga su continuidad hacia el futuro y que no se transforme en un proyecto de ese 70% que dejamos de lado. Mucha, ¿cierto? Literatura también nos dice que cuando nosotros desarrollamos proyectos tenemos un 70-30. El 70% queda en el camino, olvidado, y es el 30% solamente el que continúa. Entonces, obviamente, poniendo a las personas en el centro de la discusión y el desarrollo y madurez que necesita una compañía, ese 70% se debería ir reduciendo sin duda a, a menor escala y generar un retorno de inversión mucho más significativo para las compañías. Y ahí te dejo la palabra ahora, Julián, pero no quería también dejar de pasar, de tocar ese punto. ¿Y cómo hacerlo? Porque a veces pensamos, Patricia, lo que decías, ¿no? Queriendo hacer rápido, después aparecen retrasos por excusas, por no sabía, porque no pude o porque tengo mucho trabajo. Y entonces a veces acabamos cediendo y aceptando el retraso, que si hubiéramos invertido el tiempo desde antes de la implementación en generar esas alineaciones, desde el punto de vista ejecutivo y más allá, entonces lo estamos logrando. Y este es un ejemplo, pero cada empresa tiene dimensiones que están más atrás o más adelante. Y lo que se hace con esas dimensiones y con ese análisis es precisamente identificar las dimensiones que se requieren, que están siendo impactadas. Luego identificar las dependencias entre una y otra para poderlas poner en nuestro modelo de transformación consciente. Prioriza y arma un plan que contemple la evolución de las áreas, que es un plan sistémico, es un plan armonizado. Y entonces convocas a los líderes de las áreas correlacionadas para que colaboren en una visión compartida, en una visión en conjunto. Porque ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que dicen, es el proyecto del director de sistemas? Es el proyecto del director de finanzas que acaba de ser contratado. O es el proyecto porque SAP nos va a quitar el mantenimiento y nos obliga o nos impulsa a migrar, si no, no va a ser. Y eso nos pasó, por ejemplo, en el año 2000, ¿no? Cuando muchos directores de informática dijeron, o me inviertes o se va a parar porque no aguanta el bug del año 2000. Bueno, pues algo así está pasando ahora. Y entonces migrar a fuerzas es perder una gran oportunidad de innovar, de transformar y de mejorar todo lo que necesitamos, porque el proyecto no son los sistemas, ni la tecnología, ni la inteligencia artificial. El proyecto es cómo entrego valor al mercado y eso es lo único que me va a hacer crecer, pero para eso tenemos que armar proyectos integrales. Y entonces convocas a las áreas correlacionadas y aplicas otro modelo que vamos ahorita a compartir con ustedes, que es el modelo que hemos desarrollado para hacer intervenciones con las personas en el centro. Y entonces, antes de hablar a detalle de ese modelo, queremos presentar algo que nos ayude en nuestra planeación de la intervención. A ver, nosotros vemos la transformación como un reloj de arena, donde para que el reloj funcione tiene que venir de arriba para abajo, desde el consejo con una visión y planeación estratégica, un propósito de compañía, y aquí lo tenemos, ¿no? El propósito evolutivo. Si no se tiene eso, entonces nada va a funcionar, porque no hay una razón de peso, una palanca, ¿no? Dame una razón y moveré el mundo, dame una palanca y moveré el mundo. Entonces aquí tenemos
que a veces no hay un plan detallado, integral, sistémico, completo, armonizado, no solo de sistemas. Y nos pasa cantidad de veces que el consultor acostumbrado a procesos ya trae su plan, pero se voltea contigo y tú debes de tener tu plan con tu gente, tus entregables, pero generalmente las personas, las empresas que no están acostumbradas a trabajar en modo proyecto, no lo tienen. Y luego, ¿por qué se retrasa? Por culpa del cliente. ¿Y qué pasó? Pues el consultor ya tiene todos sus entregables, pero entonces el cliente debe tener conciencia de que necesita hacer cosas para que esto funcione. Y no solo es el plan tecnológico, eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Los ejecutivos están alineados y mostrando apoyo abiertamente al proyecto, incluyendo aquellos a los que no fueron consultados para la decisión. El equipo de proyecto está integrado y de alto desempeño. Hablábamos la semana pasada de que a veces hay, en una de nuestras certificaciones, decía alguien, una amiga de Chile, ¿no? De un proyecto en que estamos trabajando allá en Santiago, donde decía, es que tenemos a tres casas consultoras diferentes. Andrea, ¿puedes hacer un mute, por favor? Gracias. Tenemos 3 casas consultoras participando activamente. ¿Y eso qué significa? Que al estar participando activamente están hablando como Torre de Babel, cada uno por sus intereses, sus idiomas. Entonces, estos son los puntos que hay que tener en cuenta para generar un ecosistema para el cambio. Y no solo para el tema de SAP, para cualquier innovación se requiere algunos de estos elementos. Y esta grabación se las vamos a compartir a ustedes, pero pueden hacerle una fotografía para esto. Este es nuestro modelo de reloj de arena, con lo cual nos ayuda a contemplar todo. Ahora bien, ¿y cuál es la función de una gestión del cambio ética que nosotros proponemos? Porque generalmente la gestión del cambio viene solo aquí abajo para que las personas lo adopten, pero el que las personas quieran, puedan y sepan es una consecuencia de haber trabajado en toda la organización. Entonces, gestión del cambio debe tomar en cuenta la cultura, y la cultura está representada en este modelo en el contorno del reloj de arena. Es decir, esto es lo que condiciona cómo va a bajar la arenita, la voluntad, la estrategia, es el contorno, y está motivado o está influido por los sistemas actuales, por las políticas, procesos, procedimientos, por la estructura y por el liderazgo, igual que la cultura. Eso influye. Tenemos que tener una visión clara, asumida y compartida por todos a lo largo de la cadena de mando. Los líderes deben ser capaces de patrocinar e influenciar. Los mandos medios asumir como su responsabilidad el que se adopten los cambios en su área, es decir, el apropiarse del proyecto. Un cliente nuestro dice la dueñez, sentirme dueño del proyecto y no que sea una imposición de la casa matriz, del corporativo o del, decimos en México, el cuate de sistemas. Y dicho sea de paso, yo no hablo como Chespirito. Chespirito habla como yo, porque ya me lo dijeron en varias reuniones en Chile. Así hablamos todos, pero sí, le suena a Chespirito. Bueno, efectividad, integración y coordinación del equipo de proyecto, incluyendo firmas de consultoría, por supuesto, agentes de cambio que socialicen el cambio en su área de influencia, que son personas a veces sin ninguna posición real en el organigrama, pero nos ayudan a poner en boca de todos y en la mente de todos conversaciones de modernización. Y las personas con todo esto van a estar preparadas con su capacitación y sus materiales para operar el nuevo modelo y herramientas. Todo esto es responsabilidad de gestión del cambio, pero no he visto fuera de Acertare una metodología que contemple todo esto realmente. Muchas se enfocan solo en las personas, pero para que eso suceda tenemos mucho que trabajar. Entonces, cuando hablen de gestión del cambio, asegúrense de que tenga todos estos componentes. Y luego, cuando les hablamos hace unas láminas del modelo DOIT, es cómo poder
a integrar a esas personas, llaman en Estados Unidos stakeholders, todas las partes interesadas, todas las partes que deben estar con nosotros. Entonces, cada stakeholder, para lograr que se suba al barco por su propia cuenta, debemos hacerle preguntas para que él por sí mismo descubra lo que nosotros llevamos meses pensando, la importancia del proyecto para el negocio, para hoy y para el futuro. Y después de eso le hacemos preguntas para que observe su postura ante el cambio. Ante esto, ante lo que descubriste, obsérvate en qué te va a impactar y quieres colaborar o no. En ese momento las personas deciden quiero o no quiero libremente. Porque si no quieren, la puerta está abierta, pero lo peor es que luego tenemos gente dizque colaborando para conservar su trabajo y acaban afectando el proyecto y ellas acaban muy afectadas. El tercer paso es la I del do it, que es cada stakeholder debe ser invitado a aportar sus ideas. Entonces organizamos mecanismos de lluvia de ideas, de colaboración, de participación en sesiones, pero también a través de diagnósticos y de cuestionarios para que todos sean escuchados y no como una técnica de manipulación, sino realmente las ideas de los que van a ser impactados por el proceso de cambio sirvan de construir, a ver, que no se te olvide esto, a ver, tengo este miedo, tengo esta preocupación, y con eso los líderes que aprenden a escuchar, y cuando los líderes aprendan a escuchar, significa que están siendo éticos y respetuosos, porque le están dando su lugar a las personas. Los líderes dejan de manejar actividades para guiar a las personas, y ese es un rol trascendente que me encantaría poderles compartir, que es otro tema, pero fundamental y está embebido en esto. Y por último, cuando la persona ya descubrió por sí misma la importancia, ya determinó su postura y ya co-creó, entonces ya se está adueñando del proyecto y lo que queda es cuál es tu rol dentro de esta iniciativa, no nada más acato órdenes, sino colaboro y construyo. Y ese es el modelo del Do It, porque el rol de los líderes de cambio, de esa parte, de esa dimensión fantasma delicada, es provocar conversaciones, provocar diálogos, llegar y antes de decir esto es lo que ha decidido el consejo o esto es lo que yo quiero que se haga, señores, esto es lo que está pasando en el mercado, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y les juro que van a salir muchas ideas que van a enriquecer la visión y el plan y en algunos casos corregir el rumbo, pero sobre todo van a incorporar en su plan de innovación cuestiones que ustedes no habían visto y los líderes no han visto. Entonces esas conversaciones van a convertir esto en una mentalidad y de la forma como pensamos es la forma que actuamos. Eso es impulsado por la narrativa que facilita e impulsa que se genere la gestión del cambio y esa visión compartida nos va a llevar a navegar en la cultura y en el clima hacia el propósito del proyecto y de la compañía y nos va a dar la energía para superar los desafíos. Y ya casi por terminar, lo que hacemos cuando hablamos de evolución, de transformación evolutiva, es un camino que debe ser co-creado y debe ser co-creado al subir al barco a los de recursos humanos que son responsables de la parte de la estructura, que nos pueden ayudar con liderazgo, que nos van a ayudar con la capacitación necesaria. Entonces, pero ellos ya descubrieron a través del Do It por qué es importante el proyecto, cuál es su rol, van a aportar ideas, van a aportar recursos y entonces su proyecto se fortalece. Y así vamos a avanzar desde el caos hasta el aprendizaje continuo con cada una de las 12 dimensiones que hablábamos al principio, desde el propósito, la inteligencia, el aprendizaje, la arquitectura, las finanzas, porque además cambian sus procesos, proceso en general, el capital humano y el talento, apertura, liderazgo y cultura,
tecnología y digitalización, las alianzas que debemos hacer con clientes y proveedores, nuestros clientes que son los impactados y el impacto en el entorno, porque con la fuerza de las personas podemos hacer que las cosas sucedan bien y a la primera, y sobre todo por aquellos que serán impactados por el cambio. Guiados por los expertos en gestión del cambio, esto puede ser posible. Ahora, esto lo tenemos en herramientas que nos permiten medir la evolución, tenerlo controlado y armar este proceso de co-creación. Y entonces en nuestro Evolution Compass tenemos todo ese set de materiales y la parte del mapa de calor que nos permite combinar las dimensiones con las etapas de madurez y luego hacer un plan sistémico organizado, qué primero y qué va después, y en ese plan, con esas correlaciones, logramos la transformación. Y además utilizamos nuestra herramienta que está certificada en gestión del cambio de inteligencia artificial, que le llamamos TARI. Entonces, con esto no es algo probado, es algo que funciona y es algo que ponemos a su disposición, pero lo más importante que hemos puesto es el concepto que hay atrás, son los criterios que hay atrás que los pueden aplicar desde hoy, desde ya, en nuestra página, en nuestro YouTube de canal, vienen muchas conferencias sobre esto y les podemos compartir mucha más información al que lo pida. En conclusión, SAP no es solo tecnología, es la oportunidad para realizar una evolución y una transformación organizacional conscientemente. O sea, a propósito, utilizarlo para. El factor humano es la clave del éxito en la implementación, lo dicen las estadísticas, pero más que estadísticas, volteen a verse ustedes mismos en su historia, en su empresa, cuándo los proyectos no han funcionado y cuándo sí, y seguro hay un factor humano. Comí con un representante de usuarios de otra marca aquí en España y dijeron, sí, la culpa es de la herramienta. Bueno, ¿quién la eligió? Y ahí está el factor humano, ¿no? El Do It Change y el modelo para la transformación consciente permiten, recién bautizado por Vicente, permiten anticipar riesgos y facilita una adopción efectiva. Ahora sí, ¿quién se compromete a integrar el factor humano en esto? Y como regalo, como miembros de ASUG Chile, pueden participar, ya tenemos varias personas y estamos procesando as we speak los diagnósticos para poder tener en cuenta aquí. Háganle una fotografía a este QR o mándenme un correo y les regresamos el cuestionario y sin costo les damos un diagnóstico de los elementos clave para una gestión, y esto es lo que para una gestión exitosa del proyecto lo llevamos